Buenas tardes, nuevamente arrancamos una nueva edición de El Caso hoy para hablar de este proceso que afronta Juan Francisco Villalba Idoyaga, ex titular del Mercado Municipal número 4 de nuestra capital y de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, acusado recientemente por las agentes del Ministerio Público Fátima Villasboa y Susana González, presuntamente por violencia familiar. Estamos hablando de este caso justamente en el que Juan Villalba, según el Ministerio Público, cometió el hecho punible tipificado en el artículo 229 del Código Penal, inciso primero, y ahí vamos a nuestra siguiente placa, señor director, porque el Ministerio Público, como les decía, lo señala como responsable de este hecho. Artículo 229, inciso primero del Código Penal y su modificatoria, la ley número 6.934/22. Las víctimas, el Ministerio Público señala que son Laura Beatriz Prieto Acebal, esposa de Juan Villalba, y Diana Yanín Prieto Acebal, cuñada del acusado, es decir, hermana de Laura. ¿Y qué es lo que dice esta acusación del Ministerio Público? 37 páginas tiene. Hace un relato por fechas de cuándo ocurrió todo esto. Recordarán ustedes, televidentes, que este caso se conoció en pleno 7 de diciembre, ya cuando todos estábamos con la previa de lo que iba a ser la festividad por la Virgen de Caacupé. Se dio conocimiento o se publicábamos en los medios de comunicación de un procedimiento que se estaba realizando en un inmueble ubicado aquí en Asunción, donde vivía nada más y nada menos Juan Villalba, entonces director de la Policía Municipal de Tránsito, junto con su esposa, y se hablaba de una denuncia por presunta violencia familiar. Y lo que señala la acusación del Ministerio Público es que esto arrancó en realidad el 5, vamos a la siguiente placa, señor director, el 5 de diciembre arrancó esto, señala la acusación fiscal, como a las 4 de la madrugada se da el episodio de violencia física que termina denunciando la víctima directa ante la comisaría más cercana. Y esa madrugada, siendo las 4, según el acta de acusación del Ministerio Público, Juan Villalba tuvo una discusión con su esposa, la señora Laura. ¿Por qué? Porque el entonces director de la Policía Municipal de Tránsito estaba preparando un viaje a Ciudad del Este. La señora Laura se opuso o le negó la salida de la vivienda y esto enfureció, puso nervioso a Juan Villalba. ¿Cómo reaccionó Juan Villalba? La agarró del cuello a su esposa, la tiró en el piso y empezó a propinarle golpes de puño y patadas. Esto dice la acusación del Ministerio Público. Y luego de ese episodio de violencia física, ¿qué hace Juan Villalba? Le escribe a su cuñada, a la señorita Diana. Le llama en realidad por WhatsApp, luego le escribe mensajes de texto y finalmente se apersonan hasta la vivienda de la cuñada de Diana, la otra víctima de este caso. ¿Con quién va Juan Villalba? Con su esposa en la camioneta. Llegan hasta la vivienda de Diana, que está ubicada en Fernando de la Mora. Diana sale porque ya Juan Villalba le había avisado: estoy frente a tu casa, salí. Ya maltratándola verbalmente a través de esta aplicación de mensajería. Sale Diana para ver qué es lo que estaba ocurriendo y ve en la camioneta, además de Juan Villalba, a su hermana, que estaba con la cabeza ensangrentada. Y Laura, su hermana, le muestra la mano, que también estaba ensangrentada, evidentemente porque se estaba agarrando la cabeza, y le dice: fue él, señalándole por Juan Villalba. Pero vamos a retrotraer a lo que fue el episodio de violencia física. ¿Qué es lo que dice el Ministerio Público y cómo se puede hacer ese relato de lo que ocurrió esa mañana en plena madrugada cuando Juan Villalba se disponía a salir de su vivienda para ir a un viaje a Ciudad del Este? La empleada, pues tenía 2 empleadas el matrimonio, una de las empleadas escuchó los gritos, la discusión que estaba ocurriendo en el dormitorio de la pareja, se despierta para ver qué es lo que ocurre. Y ahí es que ve que la puerta estaba abierta y ve que Juan Villalba la toma del cuello a su patrona, en este caso la esposa de Juan Villalba, la lanza al piso y, como les decía, empieza a propinarle golpes de puño y también patadas. La hija mayor de la pareja, de 17 años, intenta separarlos, a Juan Villalba y a su mamá, a Laura, y no logra esto. Es allí donde la otra empleada saca su teléfono y hace una filmación. Y esto forma parte
de la acusación del Ministerio Público como elemento probatorio. Y es allí donde se escucha a Juan Villalba no solamente agrediendo verbalmente, sino se escuchan los golpes, el ruido que había en ese episodio. Entonces es clave esta grabación que hizo una de las empleadas de este matrimonio para poder hablar de violencia física. Pasamos a lo que ocurría ese mismo 5 de diciembre, ya siendo a las 8:32, porque ahí hablamos de un diagnóstico médico. Se da el episodio de violencia física en la vivienda familiar, luego Juan Villalba sube a su esposa a la camioneta y van hasta la casa de la cuñada. Y uno dice, ¿con qué objetivo la llevó hasta allí? La quiso dejar allí para que luego poder irse tranquilamente ya a Ciudad del Este. Lo que pasa es que Laura, la esposa, se negó a descender de la camioneta porque su propia hermana le dijo, vení, bajate, déjale. Y Laura se negó a abandonar la camioneta y siguió allí con su marido. Luego van nuevamente hasta la vivienda familiar y Juan Villalba termina viajando a Ciudad del Este. Ya le dejó a su esposa. La señora Laura va hasta el sanatorio Migone, siendo ya las 8:32, y es allí donde se hace este diagnóstico médico. Uno de estos diagnósticos, porque hay varios. Porque aparte de ir al sanatorio Migone, ese día también fue al hospital del trauma. Y además fue evaluada por una profesional forense del Ministerio Público. Y estos 3 diagnósticos médicos fueron luego evaluados y se hizo un informe final que estuvo a cargo del doctor Pablo Lemir. Así es que todos estos informes tiene el Ministerio Público y en base a todo esto se habla de violencia física y de también violencia psicológica, porque todo esto generó realmente un elevado nivel de estrés, dice la acusación del Ministerio Público, y un temor constante en Laura, pero además en Diana, la hermana, la cuñada de Juan Villalba. ¿Por qué? Porque a las 8:28, luego ya de retirarse de la vivienda de su cuñada, Juan Villalba le envía este mensaje de texto que resalta la acusación del Ministerio Público. Y si podemos poner en primera plana, señor director, dice: mucho cuidado cuando te dirigís a mí, demasiado pelagata sos como para querer discutir conmigo. Tomalo como quieras, que miedo a vos no te tengo. ¿Quién te crees? Jodeme y me vas a conocer. Con esta amenaza, Juan Villalba cierra ese mensaje a su cuñada. ¿Y cómo toma conocimiento el Ministerio Público de este mensaje de Juan Villalba a su cuñada? Y no es porque hayan tomado el teléfono de la señorita Diana, sino porque Diana, al recibir este mensaje, le muestra a su pareja, estaba en una estación de servicio junto con su pareja, y buscan la escribanía más cercana. Dejan constancia en un acta de escribanía del mensaje que habían recibido, de esto que Juan Villalba le envió por WhatsApp, y luego van a la comisaría más cercana a realizar la denuncia por este hecho o por esta amenaza que recibió de parte de su cuñado. Pasamos a la siguiente placa, porque ya hablamos de un episodio de violencia física, un episodio de violencia verbal, también en medio de eso contra su esposa y su cuñada. Estos extractos, o este extracto que hicimos un poco, algunas frases extrajimos de la acusación del Ministerio Público para probar o para demostrar la violencia verbal que sufría la señora Laura en manos por parte de su esposo. Y esta extracción que hicimos en parte es la grabación que hizo la empleada y en parte es la extracción de datos del teléfono celular del señor Juan Villalba. Y allí vemos textualmente: esto es lo que le dijo Juan Villalba a su esposa esa mañana, esa madrugada del 5 de diciembre. Abrime la puerta, carajo, ¿quién te crees que sos? Ahora vas a verte vos, tu locura, ya no voy a aguantar. Y esto ya es, a partir del tercer mensaje que ven ustedes, ya es extracción de datos del teléfono celular. Hasta la nena te voy a sacar y tener unos días para desaparecer del departamento. Anda a vivir donde te plazca. Hasta videos publicás, cosa que no me extraña de una loca como vos. Psiquiatra urgente. Esto le dice Juan Villalba a su esposa. A tu hermana maleducada ya le mandé también por metida para que aprenda, pelagata. Algunos de los mensajes que resaltamos para demostrar un poco la violencia verbal, violencia psicológica, las amenazas constantes por parte de Juan Villalba hacia su esposa. ¿Y por qué hablamos de violencia psicológica y verbal constante, además de violencia física? Vamos a la siguiente placa que tenemos, porque el Ministerio Público relata un hecho ocurrido unas fechas antes, unos meses antes. Y esta parte textual que señala la acusación del Ministerio Público:
Juan Francisco Villalba, además de someterla a constantes maltratos físicos y verbales en su vivienda, ya en otra oportunidad agredió físicamente a su esposa. Y allí vamos al 17 de diciembre de 2022. Acuérdense que hasta ahora veníamos hablando de diciembre de 2023. Ahora vamos a un hecho ocurrido el 17 de septiembre de 2022. Y allí recordarán, televidentes, un video que se hizo viral a través de las redes sociales, obviamente, que filmó la propia esposa de Juan Villalba, donde se lo veía a Juan Villalba con una mujer en un motel. Esto ocurrió en la ciudad de Fernando de la Mora. La señora Laura sorprendió a Juan Villalba con otra mujer en un motel de Fernando de la Mora. La acusación del Ministerio Público detalla hasta el nombre de esta otra mujer, de esta tercera en cuestión. Siendo las 18 horas de ese 17 de septiembre de 2022 y luego de ser sorprendido con otra mujer en un motel de Fernando de la Mora, Juan Villalba y su esposa, estando dentro de la camioneta que pertenece a Juan Villalba y en plena vía pública, ya en Asunción, Juan Villalba estiró del pelo a su esposa, le dio golpes de puño en la cabeza, como también cachetadas en brazos, antebrazos y muslos. La mujer le mordió para defenderse y luego descendió de la camioneta y fue auxiliada por vecinos del lugar. Dichos golpes fueron constatados como hematomas en el brazo izquierdo, múltiples hematomas en antebrazos, en la región costal izquierda, en zonas parietales y en el muslo izquierdo. Y esto no es un simple relato que hace la mujer o los propios vecinos del lugar donde ocurrió este episodio de violencia física. No son simples relatos de ellos que toma el Ministerio Público, sino que además, ese mismo día, 17 de septiembre de 2022, y ante lo que había ocurrido, la señora Laura decidió presentar una denuncia en una comisaría cercana a donde ocurrió todo esto, y allí se abrió una causa que fue anexada ahora a esta causa principal. Es por eso que se toma conocimiento de ese hecho anterior y es por eso que el Ministerio Público habla de esto, de constantes agresiones, tanto físicas como verbales como también psicológicas. Vamos a la siguiente placa, señor director, porque queremos resaltar un hecho o una frase contundente de la acusación del Ministerio Público. Porque desde el inicio de este proceso nos preguntamos, y aquí entre los propios compañeros, con Osvaldo Cáceres y con nuestro productor Blas López, decíamos, pero ¿qué pasa en estos casos cuando la mujer dice, yo no soy víctima y yo estoy con mi marido? Porque el día de la audiencia de imposición de medidas, cuando Juan Villalba fue a someterse ante el juzgado para que le dicten la medida cautelar, que finalmente terminó siendo prisión preventiva, la esposa, Laura Prieto, estuvo con él en todo momento. Y de alguna forma se decía que la que insistía con el hecho de violencia era nada más la cuñada. Y esto dice la acusación del Ministerio Público en base a ese detalle. A pesar de haber manifestado no considerarse víctima, minimizando los hechos denunciados por su familia, la señora Laura Prieto se encontraba en un ciclo de violencia prolongada, pues a pesar de todo lo vivido, la misma seguía manifestando lo siguiente: vamos a solucionar si estamos juntos en esto. Y esta frase textual saca al Ministerio Público, y que está en su acusación, de esa extracción de datos que se hace del teléfono de Juan Villalba, y aparte que allí se relata lo que Juan Villalba le iba diciendo a la mujer y cómo ella de alguna forma trataba de defender, de aislar, de proteger su matrimonio de todo lo que se hablaba. Le decía Laura a Juan: me siento presionado, por eso nomás tenés que entenderme, si estamos juntos vamos a superar todo esto, pero eso no bastó para que Juan Villalba siga con ese ciclo de violencia, y eso es lo que destaca el Ministerio Público, que la mujer, Laura, era víctima, que estaba sometida en un proceso, en un ciclo de violencia, donde también se incluye el arrepentimiento de alguna forma de la víctima por haber denunciado los hechos. Este caso, Osvaldo, está a cargo del Juzgado de Garantías, que está a cargo del juez Raúl Florentín. El magistrado debe resolver si hace lugar a esta acusación del Ministerio Público y consecuentemente fijar fecha para la audiencia preliminar, recordando que la Fiscalía pide juicio oral y público para Juan Villalba por el hecho de violencia familiar. Carlos, en lo que se refiere a él, está bajo la figura de arresto domiciliario. Está cumpliendo alguna función en estos momentos. ¿Qué se sabe realmente? Bueno, de la casa va a tener esa limitación, pero ¿qué anda haciendo? Así es, cuenta con arresto domiciliario después de haber estado unos meses con prisión preventiva. Varias revisiones solicitó la defensa hasta que finalmente se le otorgó este arresto domiciliario, y actualmente, aparte de ese arresto domiciliario, él tiene permiso para trabajar, teniendo en cuenta que él es abogado y tiene eso había argumentado para solicitar este permiso,
que tiene varias causas, tiene varios clientes que obviamente esperan que su proceso siga y que eso depende de él como profesional del derecho. Por eso es que el juzgado de garantías le otorgó a Juan Villalba ese permiso para trabajar y él hoy día cuenta con ese beneficio, no sé si podemos llamarlo, Osvaldo, de tener arresto domiciliario y estando en su casa cumpliendo esta medida cautelar, tiene permiso para trabajar como profesional del derecho. Y sobre todo esto que se endilga, ¿qué manifiesta él? Y él niega en realidad, Osvaldo, niega, dice que en realidad la mujer es que de alguna forma busca manchar su imagen, pero los elementos probatorios recabados por el Ministerio Público en esta etapa investigativa son muy contundentes, sobre todo el teléfono celular del propio acusado.